Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Con toda la modificación de las fechas que ha tenido Marvel, a estas alturas hay muchos de los proyectos que ya habríamos visto. Películas y series, de acuerdo al horario original, ya se hubieran estrenado y, como es el caso de Black Widow, es una película que prácticamente está lista desde mayo. Tristemente esto no ha sido así, pero esperemos que pronto lleguen las fechas para estos proyectos porque tendrán importantes consecuencias para el universo cinematográfico de Marvel. Y por eso en este video te traemos la importante confirmación de Black Widow, Los Eternals y WandaVision. Realmente nadie esperaba que tuviéramos un año tan caótico como lo ha sido este 2020. Entre las muchas cosas que afectó, el mundo del entretenimiento fue una de ellas, y en particular Disney y Marvel fueron uno de los afectados, sobre todo por la manera tan peculiar de contar sus historias, donde las películas y ahora series que se estaban creando, de algún modo iban teniendo pistas y referencias para ir conectando todo esto en una gran macrohistoria. Esto hizo que con el retraso de algunas producciones impidieran el estreno de otras cosas, a pesar de ya estar lista para su estreno, cosa que claramente fue el caso de Black Widow, porque esta historia, además de ser la anticipada precuela de la historia de Natasha Romanoff, podría revelarnos importantes datos para la macrohistoria del MCU para la siguiente saga. La historia sabemos que sucederá mientras Black Widow se encuentra huyendo y volviendo a sus raíces después de los eventos de Capitán América Civil War, pero recientemente se ha confirmado que la historia que se explorará en la cinta sí nos explicará el incidente de Budapest, aquel del que los amigos Natasha Romanoff y Clint Barton solían mencionar como parte de sus anécdotas trabajando juntos. De hecho, en su último tiempo juntos tras ir a Vormir con la gema del alma, cuando aún no se sabía del terrible sacrificio que se tenía que hacer, volvieron a mencionar este incidente en el trayecto. Es una de las historias que los fans hemos querido conocer, y desde que se hablaba que algunas de las escenas fueron filmadas en Budapest, esta era nuestra mayor apuesta, pero no era confirmación de que nos contaran esta historia. Pero gracias al actor de Hawkeye, Jeremy Renner, podríamos tener por fin una confirmación, porque publicó recientemente en Instagram algo que parece ser una especie de celebración, confirmando la historia de Budapest que viene en Black Widow. Lo que Renner agregó en esta publicación de Instagram fue la frase "Loose lips sink ships", que significa "los labios sueltos hunden barcos", sobre la imagen de él y Scarlett Johansson en la batalla durante la película de Avengers del 2012. Además de esta parte de la historia, algo más podría estar atrás de todo este post de Jeremy Renner, que podría aparecer en esta cinta de Black Widow junto a su compañero de equipo de S.H.I.E.L.D. y de los Avengers. Además del post del actor, un extracto de Marvel's Black Widow's The Official Movie Special Book, publicado por Screen Rant, nos han explicado un poco más qué significa esta referencia de Budapest para Black Widow. En el libro, Scarlett Johansson recordó un poco sobre esta anécdota de estos personajes. Todos estuvimos de acuerdo con que teníamos que averiguar qué pasó en Budapest. Eso comenzó como esta frase desechable que Joss Whedon lanzó en The Avengers como un momento divertido entre Hawkeye y Black Widow. Clint y Natasha hablan de su historia y obtienes un pequeño easter egg divertido que los fans han intentado averiguar desde entonces. Pensamos que si regresamos a Budapest y no averiguamos lo que realmente sucedió allí, la gente no se sentirá satisfecha. A menudo hablamos de lo que pasa en la cabeza de Natasha. Realmente creo que Natasha está obsesionada por el hecho de que tiene este pasado del que se siente tan culpable. La asignatura pendiente es ese sentimiento de culpa que la persiguen, que se deriva de lo que sucedió en Budapest. Black Widow no trata sobre lo que sucedió en Budapest, pero es un gran punto de partida para que comprendamos la pesadez de la carga de Natasha. Por este texto no solo se confirma que nos hablarán de Budapest, sino que la historia que dejó realmente marcada a Natasha también se va a contar aquí. Y recordando un poco que la historia de Hawkeye y Black Widow se ha entrelazado en todo el MCU, apareciendo juntos en 4 películas hasta la fecha y ya formaron parte del equipo de los 6 Avengers originales, y a pesar de que estuvieron en equipos opuestos durante Capitán América Civil War, compartieron este icónico momento juntos. No sería extraño que si Natasha regresara a enfrentarse a aquello que pasó en Budapest, ella estuviera en comunicación con Clint, y que quizá la historia de Budapest podría también servir como un lugar fácil para que él haga una aparición dentro de un flashback o de una manera más activa, demostrándonos que Hawkeye podría estar mucho más involucrado y consciente de todo lo que sucederá detrás de la historia de Black Widow. Recordemos que él volverá a participar en su propia serie para Disney Plus, y de esta manera podría ser otra más de las piezas que entrelazan las historias. Y por supuesto, no podemos no mencionar la escena postcrédito que muchos insiders ya habían mencionado desde hace tiempo, que en estas escenas podríamos ver la despedida de Clint Barton a su amiga Natasha en su tumba, esto en la época actual, para por fin darle la despedida que merece al personaje. Tendremos que esperar al estreno de la película para conocer realmente cuál será la participación de Hawkeye en toda esta historia, pero han
han estado tanto tiempo juntos estos dos amigos que suena muy lógico que volverá para su despedida y para revelarnos qué fue lo que pasó en Budapest. Por otro lado, con lo que ha estado trabajando Marvel con los diferentes proyectos, es probable que pronto se tenga más material de lo que está por llegar, más imágenes o trailers, o tal vez tengamos alguna convención de invierno, pero seguramente Marvel encontrará la manera de presentarlos, sobre todo de aquellos programas donde necesiten comenzar a crear expectativa entre los fans para que esperen sus estrenos, como es el caso de la película de los Eternals. Esta será la tercera película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, que ya ha generado un revuelo considerable a pesar de que no se lanzará hasta dentro de casi un año. Esta película traerá uno de los elencos más grandes de personajes, mostrando casi una docena de héroes nuevos con grandes poderes que incluyen la inmortalidad. Pero para esta cinta es muy importante todo esto de la imagen, porque como lo hemos mencionado antes, se trata de un equipo nuevo en el MCU que nunca antes se había llevado a la pantalla grande, y además dentro del mundo de los cómics no son muchas sus historias y no son muy conocidos este equipo. Marvel necesitará mostrarnos cómo es que este equipo se verá en la pantalla, pero a pesar de que el estudio aún no muestre más imágenes, esto no ha evitado que por otras fuentes nos demos una idea de cómo serán. Recientemente una nueva filtración en Twitter ha revelado una imagen de Druig interpretado por Barry Keoghan y a Jack de Salma Hayek, y esto parece ser parte del material de merchandising que acompañan a estas películas. Si bien sus rostros tienen pocas características distinguibles, sus disfraces se muestran en más detalle. Podemos ver al personaje de Druig con un traje rojo y negro, mientras que Jack está con algunos adornados con una blusa estampada en azul y amarillo con un tocado en los mismos colores. Quizá estas nuevas imágenes no revelan grandes detalles de estos personajes, pero complementando con otras que hemos visto del cast, realmente hace que nos demos cuenta que la parte visual de esta historia será impresionante. Sabemos que Marvel ya ha trabajado antes con CGI con los trajes de los héroes, tal como lo es Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, etcétera, etcétera, y los Eternals deberían de darle a Marvel Studios la oportunidad de hacer algunos trajes realmente increíbles para que este equipo de superhéroes que son vistos como dioses y que son superpoderosos destaquen en la pantalla grande. Lo que sabemos de estos personajes es que a Jack de Salma Hayek tomará la posición de líder de los Eternals. De hecho, los colores de su traje se modificaron un poco a los diseños previos que ya habíamos visto. Las diferencias más significativas en los diseños de vestuario en comparación como cuando se revelaron por primera vez en la D23 en 2019 se muestran con fastos a Jack y Makkari, y de hecho los colores del traje podrían tener una relación. Vemos que los colores son los mismos tonos de los trajes de Jack e Ikaris, y en los cómics Ikaris con frecuencia suele ser conocido como el líder del equipo, pero en la película se ha mencionado que esta será a Jack. Tal vez estos colores podrían ser una especie de rango o poder similar, porque los dos tienen colores amarillos y azul, pero también podría ser solo una elección de color por coincidencia y sin tener tanto significado. Por último, se ha revelado que la serie de WandaVision tendrá sus propios episodios detrás de cámaras para Disney Plus. Para algunos que quizá no tienen un hermano gemelo malvado que les comparta todo lo que sucede en el mundo de Star Wars, es probable que no estén enterados que además de tener episodios increíbles en la plataforma de Disney Plus, la serie del Mandalorian obtuvo unos capítulos extras ahora conocidos como Disney Gallery de Mandalorian. Estos 8 episodios fueron un documental detrás de cámaras que dio a conocer increíbles datos de todo su proceso de creación y filmación de esta serie de Disney Plus. Gran parte de la serie consistió en una conversación al estilo de mesa redonda entre Jon Favreau y los creativos que trabajaron en la temporada 1. Fue realmente interesante porque se tocaron temas como la innovación, toda la tecnología que se tuvo que crear con la filmación de esta serie, entre otras cosas. The Gallery se estrenó aproximadamente 4 meses después de la primera temporada, así que saber que podremos esperar algo similar para la serie de WandaVision será realmente emocionante. Aún no hemos visto la serie, por lo que no sabemos con exactitud qué temas sería interesante ver en este formato, pero toda la adaptación de la realidad de Wanda con las múltiples referencias de las sitcoms americanas seguramente darán algunos temas para tratar. Una de las cosas que ya se ha dicho de la serie, por ejemplo, es cómo su primer episodio contó con una audiencia en vivo como solía hacerse en las series de los años 50, cosa que será curioso ver cómo fue esta filmación. Y aún se desconoce si este tipo de contenido adicional será algo exclusivo de estos programas o el resto de series que se estrenen en Marvel tendrán un programa similar, pero de ser así sería muy enriquecedor para los fans porque conoceríamos más de cerca cómo es que la magia sucede, además de que llegan a mencionar detalles de cambios de escenas, modificaciones de guión, cambios de personajes, todas estas cosas que a la larga nos suelen ayudar a encontrar más pistas de los futuros planes del universo cinematográfico
cinematográfico de Marvel. Pero de igual manera, si te interesa conocer cómo podríamos tener dos Wolverines dentro del MCU, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.